Tenemos a continuación al don Fernando Candela, que además de ser decano del Colegio de Abogados de Alicante, es el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, es el presidente de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la Abogacía y es el presidente de la Unión Profesional de Alicante. Fernando, además de ser también mi presidente por ser colegiado en el Colegio de Abogados de Alicante, es una persona, en mi opinión, destacable y una autoridad a la hora de poder opinar en temas de materia jurídica, y le pedimos que colaborase con nosotros, no solamente desde el espectro del colegio como entidad, sino a nivel particular, dándonos su particular y profesional punto de vista sobre el problema que a todos nos ataña, que ya hemos ido comentando, y que el alcalde ha hecho la introducción de esta jornada, y que me gustaría que ahora, Fernando, por favor, nos dijeras, en tu intervención, nos dieras un poco más de luz sobre todos estos temas. Buenos días. Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Cristóbal, por la invitación. Hoy estoy aquí doblemente satisfecho, puesto que los dos compañeros que presiden la mesa conmigo son colegiados del Colegio de Abogados de Alicante, tanto el alcalde como Cristóbal. Yo voy a centrar mi intervención, no voy a hablar de la corrupción en las administraciones públicas a las que se ha referido el alcalde, puesto que precisamente el Código Penal que ha entrado en vigor, la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor el día 1 de julio, exime, no incluye a las administraciones públicas como personas responsables penalmente. Por lo tanto, me voy a referir a las empresas que sí que son las que la reforma del Código Penal incluye como responsables penales. Antes tengo que decir que, evidentemente, la corrupción ha sido una preocupación a nivel mundial, y que ya había un convenio de la ONU sobre corrupción, y principalmente la que está marcando las pautas sobre la corrupción es la OCDE, que tiene una recomendación para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones internacionales, que se adoptó el 26 de noviembre de 2009. Bueno, pues la OCDE, respecto de España, ha habido siempre una serie de recomendaciones y consejos, y por decirlo de alguna manera, que nos sentamos todos tirones de orejas al Estado español, porque pensemos que en 13 años que lleva vigente el convenio sobre el soborno internacional, no ha habido en España todavía ni una sola situación de condena que venga propiciada por ese soborno internacional, frente, por ejemplo, a 88 casos que ha habido en Alemania, y por poner un país que es de menor calado que el nuestro, como es Portugal, en Portugal ha habido 4 casos. 4 casos. En España, ninguno, 0. Y eso ha sido una de las recomendaciones negativas de la OCDE respecto de España. El otro día, con ocasión de una conferencia sobre este mismo tema de la compliance y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, decía un magistrado de nuestra audiencia provincial que el legislador había hecho un traje, pero que no lo habíamos estrenado. Y eso es cierto. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es del 1 de julio del 2015. La responsabilidad penal de las empresas está en el Código Penal desde la Ley 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, es decir, hace 5 años. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora y que veis aquí en la pantalla del artículo 31 bis y de cuándo las empresas pueden ser responsables penales y quiénes son los representantes de las empresas que pueden ser responsables penales y cuál es la condena que se le puede imponer a las empresas, no es una novedad, lleva 5 años. Y el otro día, hablando y releyendo con Bernardo del Rosal las sentencias que había habido en este país por condena a una empresa o a una persona jurídica desde el año 2010, es decir, en 5 años, solo había habido 2 sentencias, que las voy a citar por curiosidad. Una de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19 de febrero de 2014,
que condenaban a una empresa por ruidos a una multa mensual de 6 euros, y otra de la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional de 17 de diciembre de 2014, que condenaban por un delito contra la salud pública a que la empresa no pudiera ejercer su actividad durante el plazo de 5 años. Solamente había 2 sentencias, o hay 2 sentencias, respecto a la responsabilidad penal de las empresas y las personas jurídicas, cuando ya llevábamos 5 años de vigor de esta responsabilidad penal, que, como digo, no es una cuestión del nuevo Código Penal ni es una cuestión de julio del 2015. Es verdad que ya se va viendo en los periódicos que se producen imputaciones de las empresas en asuntos de responsabilidad penal, pero todavía no ha llegado a los tribunales ni ha llegado al Tribunal Supremo. Uno de los casos más sonados es el del Fútbol Club Barcelona, con el caso Neymar por delito fiscal, que está imputado el propio Club de Fútbol Barcelona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque en España siempre había un axioma que era societas delinquere non potes, es decir, la sociedad no puede delinquir, y siempre pensábamos que si se cometía un delito en el seno de una empresa, pues bueno, sería responsabilidad del empresario o el que lo hubiera cometido, pero nunca la empresa. Por lo tanto, a partir del 2010, pero ahora con las recomendaciones que se nos han hecho desde la Unión Europea, va a empezar a tener un vigor claro, va a haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí siempre hablábamos de la culpabilidad individual, pero es que también había otro problema, y era convencer a las empresas de que tenía que cooperar. Antes, a modo jocoso, cuando estábamos en la entrada, decía uno de los que están aquí que hubiera habido más participación si hubiéramos hecho un debate entre los que están a favor de que haya transparencia en las empresas y de los que están en contra, ¿no? Lo decía a modo jocoso, pero es verdad, nunca ha habido un concepto de la empresa de decir, bueno, tengo que convertirme en autorregulador estatal de mi propia empresa. Tengo que ser el brazo ejecutor del Estado dentro de mi propia empresa. No había ese concepto. Por lo tanto, las dos cosas se tienen que barajar a partir de, ya digo, de julio del 2015. Es decir, no solamente que las empresas sí que pueden delinquir, sino además que la propia empresa tiene que ser consciente de que tiene que ayudar al Estado en la represión de esos delitos. Hablaba el alcalde de crear protocolos, precisamente de eso vamos a hablar, y hablaba también del control y la prevención, que es precisamente de lo que se trata. Por lo tanto, esos dos conceptos los tenemos que barajar. Yo, antes de empezar a hablar de quiénes son los responsables penales, tanto la empresa como el empresario, voy a hacer unas matizaciones. En el 2010 no se incluyó, ya sabemos que las administraciones públicas, las agencias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la AENA, estos no están dentro, ni las corporaciones públicas, como por ejemplo el Colegio de Abogados, etcétera, estos no están dentro de la responsabilidad penal de las empresas ni de las personas jurídicas. Pero también en el 2010 se excluyeron a las sociedades mercantiles públicas. Bueno, pues las sociedades mercantiles públicas, ahora lo veremos en el artículo 31 quinquies, que ahora los artículos se denominan así, quinquies, sexies, octies, para diferenciarlos, porque hemos tenido que hacer modificaciones, en vez de hacer 4 o 5 que ya estaban, ahora son quinquies, por lo tanto nos tenemos que habituar a esto. Bueno, pues este era el quinquies, ¿no? Bueno, pues en las administraciones, las sociedades mercantiles públicas sí que pueden ser objeto de responsabilidad penal, que ha habido un caso recientemente juzgado, que fue el de Mecalicante. Bueno, pues esas empresas sí que tienen que establecer los protocolos de prevención de los delitos dentro de las propias empresas. Yo no les voy a hablar de las penas ni de los delitos en que pueden cometer las empresas, porque esto será desarrollado por la ponente que me va a continuar después de mi intervención, que es Beatriz Saura. Sí que quería hacer también una referencia a que los partidos políticos y los sindicatos también pueden ser responsables penalmente de este tipo de delitos y pueden tener responsabilidad penal después de la reforma de 27 de diciembre de 2012. Y, bueno, se ha ido el alcalde, pero como aquí hay portavoces municipales, tengo que hacer una reflexión sobre los funcionarios públicos. Evidentemente, las administraciones públicas no pueden ser condenadas por un delito
como responsables penales. Pero sí que ahora ha habido una modificación en el delito de malversación de caudales públicos. Y entonces ahí van a tener que poner ojo a visor, porque antes sabían ustedes que la malversación de caudales públicos pues significaba sustraer fondos públicos por parte del funcionario o distraerlos de su destino o darles un destino no convenido. Pero ahora sí que se habla de la administración desleal de fondos públicos. Entonces ahí, que eso está previsto en el artículo 432 del Código Penal en relación con el 252, y ahí sí que podían incardinarse conductas como las que hemos visto. Yo recuerdo una separata del periódico El Mundo que se titulaba El mapa de la corrupción y que sacaba los casos más curiosos, por ejemplo, pues una pista de nieve, creo que en un secarral de La Mancha, por parte de un ayuntamiento, o un tranvía que no ha salido del eso. Bueno, pues ahí sí que empezarán a hablarse de la malversación de caudales públicos como un delito de administración desleal. Por lo tanto, los funcionarios no solamente es que se queden el dinero o que los desvíen a otros fondos, sino que además lo administren deslealmente. Y aparte, ya la conducta es grave a partir de 50.000 euros. Y ya dice el propio artículo que en conducta mucho más graves la pena será gravísima. Por lo tanto, sí que, aunque no le imponga la ley un control del cumplimiento normativo, pero los ayuntamientos tendrán que vigilar que estas cosas no se produzcan. Bueno, pues, ¿quiénes son los que hacen que la empresa pueda ser responsable penalmente? Bueno, pues, como ustedes saben, siempre tiene que haber una persona física. La empresa como empresa no puede ser responsable penalmente, siempre tiene que ser como consecuencia de los actos de una persona física. Y entonces tenemos que ver lo que Bernardo del Rosal ha venido a diferenciar entre delitos de los directivos y delitos de los empleados. Si ven la pantalla, en el artículo 31 bis, en el párrafo 1, en la letra A están los delitos de los directivos y en el párrafo B están los delitos de los empleados. Llamarlo así para que nos entendamos, ¿no? Y entonces hay cosas que me gustaría resaltar de estos dos párrafos muy brevemente. Son delitos cometidos en nombre o por cuenta de las empresas. Evidentemente son conceptos sinónimos, es decir, en nombre o por cuenta. Si no hubieran puesto en nombre y por cuenta, pero al poner la O, pues evidentemente están hablando de lo mismo. Y en su beneficio directo o indirecto. Aquí siempre tenemos que, la discusión era, ¿el beneficio tiene que ser patrimonial? Todos dicen sí, claro que tiene que ser patrimonial, pero no tiene que ser patrimonial inmediato, sino que, por ejemplo, pues obtener ventaja en un concurso, aunque no tenga un beneficio patrimonial inmediato, sí que va a tener un beneficio patrimonial inmediato. Por lo tanto, por eso dice beneficio directo o indirecto. Y luego dice, esta es la cuestión más polémica, dice por sus representantes legales. Bueno, vale, todos sabemos lo que es el representante legal de una empresa, pero aquí la pregunta que yo haría es, ¿solamente son la representación orgánica, es decir, los administradores, o también la representación voluntaria, es decir, los apoderados? Pues sí, los dos, los representantes legales se hablan tanto de administradores como apoderados. Pero si la ley se hubiera... Antes, la antigua regulación, la del 2010, decía que eran administradores de hecho y de derecho. Esa distinción la entendíamos todos. El administrador de derecho es el que figuraba en las escrituras y el administrador de hecho es el que administraba fácticamente la empresa. Pero era una distinción que entendíamos todos. Bueno, pues ahora aquí se amplía. Y entonces se dice... representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Entonces, ¿qué es? Pues que se amplía tantísimo que no sabemos exactamente quién es el directivo que pueda hacer que la persona jurídica sea responsable. Podemos entender que puede ser un jefe de ventas, si tiene cierto control, que puede ser cualquier tipo de mando intermedio que tenga o pueda tener control o pueda decidir en nombre de la empresa. Y esto va a tener importancia, como le digo. Pero bueno, aquí se amplía muchísimo, porque si no hubiera dicho representantes legales o representantes o administradores de hecho. Y en el B están los de los trabajadores, los delitos que cometido por los empleados. Esos empleados pueden a la persona jurídica hacerla responsable penalmente, a la empresa.
Y entonces dice, lo primero que hay que ver que es en ejercicio de las actividades sociales. Eso es importante, porque si un señor comete cualquier delito en el seno de la empresa, pero no es en el ejercicio de sus actividades sociales, evidentemente no vincula a la empresa en su responsabilidad penal. También se habla por cuenta y en beneficio directo e indirecto. Y entonces, también les hago una pregunta. ¿Quiénes son los empleados, los que tengo en nómina, o pueden ser los dependientes que tengo en nómina? No, también se amplía. No solamente son los que tengo en nómina, sino que pueden ser señores contratados, autónomos, etcétera, 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 porque dice que estando sometidos a la autoridad de las personas físicas, es decir, de los directivos, han podido realizar los jobs por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión. No habla de empleados ni de dependientes y habla de un concepto más genérico. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque cuando se comete el delito, lo comete un directivo, siempre será responsable, o muchas veces será responsable la persona jurídica, porque luego veremos cuál es la exención de esa responsabilidad. En cambio, en el delito de los empleados se utiliza la palabra gravemente. Por lo tanto, lo que está haciendo el Código Penal es penalizar más a los directivos que a los empleados, porque al utilizar la palabra gravemente tendremos que ver qué conductas han supuesto esa gravedad que dice el Código Penal. Evidentemente, la responsabilidad civil, en cualquier caso, las empresas la van a tener. Tenemos que tener en cuenta que hay una exención, es decir, el Código Penal premia a las empresas que adopten estos mecanismos de control, lo que se llaman los modelos de compliance. Estos mecanismos de control, si los adoptan las empresas, el Código Penal les dice, bueno, pues están ustedes exentos de responsabilidad penal. Si adoptan ustedes estos controles y esta prevención, yo les eximo de responsabilidad penal. Esto lo dice en el artículo 31 bis 2, ¿no? Pero, aquí lo dice, ¿vale? Entonces tenemos que ver una cosa. Habla de exención, es decir, las personas jurídicas estarían exentas de responsabilidad penal. Pero esa exención, ¿qué quiere decir a nivel jurídico? Pues quiere decir que, salvo improbables casos, se sentarán en el banquillo. Las personas jurídicas se sentarán en el banquillo, porque para que se dé la exención tiene que haber un juicio y el juez tiene que estimar que se ha dado la exención. Entonces, el otro día, en otro curso, hablaba uno de los ponentes diciendo, oiga, lo lógico es que si el juez de instrucción, el primero que coge el asunto penal, ve que se han cumplido los modelos de gestión y organización y lo ven que esos protocolos se han cumplido, que saquen a la empresa de este lío, porque claro, la empresa en el momento que está imputada en un proceso penal, pues tiene no solamente el riesgo penal jurídico, sino también tiene un descrédito, ha aparecido en los medios de comunicación como imputada en un procedimiento penal. Dice, oiga, eso es un castigo para las empresas brutal. Por lo tanto, haga el favor, señor juez de instrucción, de sacar a los que usted vea ya de principio que han cumplido esos planes normativos. Pero no, esos señores irán y se sentarán, esas empresas irán y se sentarán en el banquillo porque se habla de exención. Hay este programa que está aquí en el número 2, que no hace falta que lea, es lo que se llama el programa de compliance y del que luego nos hablará Beatriz. Pues esto lo tienen que organizar con un órgano independiente, pero sí que hay una excepción para ese órgano independiente y es el número 3 que dice, que yo comprendo que aquí hablando con CEPIME pues serán la mayoría de los casos, en las empresas jurídicas de pequeñas dimensiones. Es decir, las empresas grandes tendrán que establecer un sistema de prevención y luego encargarle a una persona, que es el compliance officer, que es el que va a desarrollar ese sistema de prevención. Y lo tienen que hacer con un órgano independiente y autónomo. En cambio, en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, estas funciones pueden ser directamente asumidas por el órgano de administración. Es decir, el administrador puede decir, pues mira, yo me convierto en el responsable de cumplimiento normativo de mi empresa y no tengo que contratar absolutamente a nadie. ¿Cuándo se sabe que una empresa es de las que cita el 31.3 bis 3? Pues cuando estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,
que, como saben todos ustedes, están en el artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital y que tienen que cumplir al menos dos requisitos: que el total de las partidas del activo no supere los 11.400.000 euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 22.800.000 euros y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. Por lo tanto, estas empresas sí que pueden organizar estos modelos de prevención el propio órgano de administración y no tiene que contratar a ningún órgano externo. Esto me lo preguntaban el otro día en otras jornadas y decían, es que dése cuenta que las empresas pequeñas, hacer ese gasto, ese desembolso en tener allí un responsable de cumplimiento normativo que tengo tal, bueno, pues lo puede organizar el propio órgano de administración porque así se lo permite este párrafo. ¿Cuáles son estos modelos? Bueno, pues los modelos de organización y gestión, no quiero abusar de eso porque esto daría para muchísimo tiempo, pero bueno, voy a ir lo más rápido posible, con tal de no cansarles. Están en el 31 bis 5, que lo que ha hecho la ley es decir, oiga, mire, por si no saben ustedes lo que es un modelo de compliance, pues se lo voy a decir las líneas maestras en este. Tienen que identificar las actividades, establecerán protocolo, dispondrán de modelos de gestión. Y esto lo dicen los autores, que es una hoja de ruta. Es decir, oiga, si usted no sabe qué es lo que tiene que hacer, pues aquí se lo decimos. Estas son las cuestiones básicas que tiene que hacer una empresa para cumplir con el protocolo de gestión. Lo que está claro es que en las empresas grandes el modelo tiene que estar implantado y después se tiene que contratar a una persona para que lo desarrolle y lo supervise. Tenemos también que la exigibilidad de la responsabilidad penal a la persona jurídica lo será, aunque la persona física que ha cometido el delito no haya sido individualizada. Esto está en el artículo 31.3, ter, es decir, aunque no sabemos quién ha sido la persona física, bueno, pues a la persona jurídica se le condenará si se ha cometido un delito en su seno. O no haya podido seguirse el procedimiento contra ella, sabemos que hay una persona física que ha cometido un delito pero ha fallecido, o se ha sustraído a la acción de la justicia, es decir, está en rebeldía. Bueno, pues eso no son circunstancias para que la persona jurídica no sea condenada. Si se ha demostrado que se ha cometido un delito en el seno de la empresa, será condenada penalmente. Tampoco le serán de aplicación las atenuantes o agravantes que pueda tener la persona física que ha cometido el delito. Lo que sí que hay unas atenuantes que están en el 31.4, que son unas atenuantes que el legislador hace para decirle a las empresas, bueno, aunque se haya cometido un delito, yo le rebajo a usted la pena y se la atenúo si cumplen una serie de cosas. E inteligentemente el legislador dice que haya procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella a confesar la infracción a las autoridades. Es decir, oiga, yo sé que en mi empresa se ha cometido un delito, antes de que se inicie el procedimiento penal contra la empresa, yo voy a las autoridades y lo denuncio. 2, que haya colaborado con la investigación aportando pruebas en cualquier momento del proceso, pero dice luego unas cosas. Aquí hay cuestiones, lo mismo que antes la palabra gravemente. El nuevo legislador que tenemos ahora, que tiene una vorágine, se ha metido en una vorágine legislativa. Otro día me decía un magistrado que antes los gobiernos inauguraban edificios, inauguraban carreteras, inauguraban pantanos y dice, y ahora lo que hacen es promulgar leyes. Como no hay dinero, pues promulgan leyes, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Pues utilizan conceptos que no son claros, conceptos confusos. Porque, por ejemplo, aquí las pruebas que tiene que aportar la empresa dice que fueran nuevas y decisivas. Oiga, vamos a ver, yo aporto las pruebas que tengo del delito que se ha cometido en el seno de mi empresa, pero ¿cómo pueden decirme usted que sean pruebas decisivas, ¿no? Y luego también que haya reparado o disminuido el daño de la comisión del delito y que antes del juicio oral le diga al juez, oiga, mire usted, sí, se ha cometido el delito en el seno de mi empresa, pero yo ya he adoptado las medidas de cumplimiento normativo necesarias y tal. Esas circunstancias atenuarían la pena para las empresas.
También lo que dice el legislador es que aunque la empresa, por ejemplo, yo sé que en mi empresa se ha cometido un delito y yo lo que hago es transformarme, escindirme o fusionarme. Pues nada, el delito ese acompaña a las empresas nuevas que sean resultantes de la fusión, de la absorción o de la escisión, lo acompaña. Y también el legislador habla de la disolución encubierta. Es decir, oiga, mire, yo me he disuelto encubiertamente, por lo tanto ya no respondo penalmente como empresa. Pues no, esa disolución encubierta sí se demuestra que tengo los mismos clientes, los mismos proveedores y los mismos trabajadores, o gran parte de ellos, también la persona jurídica, es decir, la empresa, podrá ser condenada. El modelo de compliance, bueno, pues esto daría para 2 charlas, pero lo que sí que está claro que lo que pretende el legislador es decir, mire usted tiene que crear en su empresa un determinado modelo que prevenga la comisión de delitos. Y por lo tanto se tienen que establecer muchísimos parámetros, pero por ejemplo uno esencial es la evaluación de los riesgos, es decir, ¿dónde tenemos los riesgos? Hacer un mapa de riesgos. Otra de las cuestiones es hacer un código ético. Otra de las cosas es crear un canal de denuncias, que el compliance officer pueda recibir las denuncias que se produzcan en el seno de la empresa por comportamientos irregulares. Otra de las funciones del compliance officer es que informe y que forme. Pero aquí se plantea también otra cuestión. ¿El compliance officer qué es? ¿Un enemigo que tengo en la empresa? Tengo allí un señor que es mi enemigo, porque va a intervenir en los acuerdos del Consejo de Administración y va a decir, mire usted, esto no lo puede hacer porque aquí hay riesgo de incumplimiento normativo. Esto usted no lo puede hacer, aquello no lo puede hacer. Oiga, no es un brazo armado de la policía ni del Ministerio Fiscal dentro de la empresa, y ahí va a estar el problema, porque evidentemente la empresa tendrá una política X y el compliance officer va a estar detrás de ella diciéndole, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con esta subvención, cuidado con aquello, las tarjetas, las no tarjetas. Evidentemente va a haber una pugna dentro de la empresa entre esta figura y el empresario o el órgano de administración. En Alemania se han dictado una directiva, la 4 de 2010, del organismo regulador, diciendo, vamos a ver, primero, es aconsejable que este señor tenga un contrato de trabajo de muchos años, por lo menos 3, para evitar que, oiga, usted me ha dicho esto que no me ha gustado, pues fuera, otro. Segundo, que el sueldo se equipare por lo menos a los jefes de servicio, para que no tenga ningún tipo de problema. Que el cese tenga que ser motivado, que sus opiniones consten en las actas del Consejo de Administración o en las actas de la Junta General, para que él se pueda eximir de responsabilidad. Porque cuando hablamos de directivos que pueden vincular a la persona jurídica, pero que a su vez, ojo, no, el directivo que vincula a la persona jurídica hace responsable penal a la persona jurídica, pero también es responsable penal él por el delito cometido. Bueno, pues el compliance officer puede ser responsable penal si no vigila, y luego el órgano de administración si no vigila al vigilante. Entonces, evidentemente, él tendrá que decir en las actas, oiga, mi opinión es esta, y entonces yo, si lo hacen ustedes en contra, yo salvo mi responsabilidad penal. Evidentemente, los autores dicen que va a haber bicefalias entre el órgano de supervisión y control y el empresario, y muchas veces ese tour de force, pues evidentemente no sabemos del lado de quién va a caer, yo entiendo que evidentemente siempre del empresario. Ahora voy a referirme solamente, por si hay alguno que quiera hacer lo que esta profesión nueva que se ha sacado de compliance officer, pues evidentemente está dirigida a los abogados o en los licenciados en ADE, y ya ha habido, AENOR, aquí en España, ya ha empezado a dar los primeros pinitos para sacar las certificaciones, porque todo el mundo se está apropiando la posibilidad de formar al responsable de cumplimiento normativo. Entonces, hay una ISO, que es la ISO 19600, y ya hay universidades y organismos públicos que se están
preocupando por crear esta nueva profesión del Compliance Officer. Evidentemente, ni se puede certificar y la ISO 19600 lo único que hace es dar recomendaciones. Y alguna universidad, he leído, alguna universidad de Madrid está intentando sacar un título de especialista. Por lo tanto, ahora mismo en eso estamos en mantilla. Por lo tanto, todos los que quieran hacer para su empresa un programa de cumplimiento normativo, bueno, pues tendrán que esperar para que todo esto se aclare y cuando se presente un responsable de cumplimiento normativo, el Compliance Officer, pues decirle, oye, mira, pues tú qué has hecho, qué título tienes, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, a partir del 1 de julio esto es obligatorio para eximir a las personas jurídicas, es decir, a las empresas de la responsabilidad penal. Yo voy a terminar simplemente con una intervención. El otro día, en un curso, estaba el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, hablando precisamente de lo que estamos hablando aquí. Y el siguiente que intervino era un letrado que se dedicaba a estas cuestiones de una auditora. Y entonces tomó el micrófono y dijo, mire, a mí me parece muy bien que aquí a las empresas se les exija que tengan un responsable de cumplimiento normativo, sí, me parece perfecto. Y he oído al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hablar positivamente de estas medidas y nosotros también somos partidarios de que este control ético de las empresas, esta prevención, pues se lleve a cabo y sea efectiva. Dice, pero claro, poco ayuda la sentencia que acaba de dictar su sala y decía este señor, bueno, pues con eso prácticamente se ha puesto una traba de suma importancia para la averiguación de estos delitos cometidos en el seno de la empresa y para su prevención. Bueno, pues esto es lo que puedo hablarles de la responsabilidad penal de las empresas y de las personas jurídicas. Y pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo quería, antes de la pausa que vamos a hacer para tomar un café, quería comentar una cosa rápida. Hay cierta ansiedad entre las pequeñas y medianas empresas por conocer la forma de cumplimiento de estos temas de prevención de delitos que está tipificada por ley y que muchas veces, pues a la hora de poder demostrar lo que el cuerpo legal quiere decir, incluso los profesionales dentro de nuestros tecnicismos somos capaces de explicar. Yo quiero decir un par de cosas rápidas. Nosotros desde CEPIME queremos, a través de la web corporativa, vamos a poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas un manual muy sencillito para que en empresas donde haya pocos trabajadores y donde la envergadura de la empresa no puede permitir el tema de tener un responsable de esta área pueda de alguna forma cumplir con los requisitos. Porque realmente en las pequeñas y medianas empresas el responsable de los riesgos laborales pues es el empresario, tiene 4 o 5 trabajadores y al final el responsable siempre es él, aunque por el camino incluso se pueda terminar atribuyendo responsabilidades en el ámbito de la seguridad laboral a algún otro, pero siempre el máximo responsable es él. En este capítulo el máximo responsable también es él. Y lo que yo creo que como todo se resuelve con información y con formación. Las pequeñas empresas creo que lejos de ser reticentes a la implantación de este tipo de modelos, creo que tenemos que trabajar en pro de que se establezcan cada vez más con las administraciones públicas y en el seno de las grandes empresas, porque esto es lo que verdaderamente va a evitar los atropellos que las grandes corporaciones y sus casi permanentes connivencias con las administraciones públicas nos hacen pagar el precio tanto a consumidores y usuarios como a pequeñas empresas. Pensemos que los oligopolios se construyen precisamente en base a este tipo de prevaricaciones permanentes de esta connivencia entre grandes corporaciones y administraciones públicas. Entonces, vamos a intentar no ser reacios y a trabajar, porque no es tanto lo que hay que hacer desde una pequeña empresa, no es lo mismo controlar una multinacional que evidentemente necesita de toda esta estructura que muy bien ha explicado Fernando y que posteriormente en la próxima ponencia entrará en detalle Beatriz, la compañera que se va a encargar de este asunto, pero pensemos que desde el ámbito de la pequeña y mediana empresa es infinitamente más sencillo, mucho más simple y mucho más llevadero el cumplimiento de esto.
También recabaremos incluso la ayuda de la Cámara en ese sentido para que las pequeñas y medianas empresas puedan adaptar todas las necesidades que tienen al cumplimiento de la ley. Y bueno, si os parece bien, hacemos el descanso que teníamos previsto para tomar un café y alguien que quiera fumar un cigarro. Posteriormente tendremos la intervención de Beatriz Saura, que como experta en compliance se encargará de ilustrarnos de manera más concienzuda en todo esto, en todas estas nuevos conceptos. Después tendré una intervención, haremos una mesa redonda, una mesa coloquio, y posteriormente vendrá el conseller que participará con nosotros tanto en la mesa como en la clausura del acto. Muchas gracias y nos vemos dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Gracias.